El Evangelio de la Creación. 1. Hola, soy Elisa Elwin. Bienvenidos a nuestro primer programa del Evangelio de la Creación. Vamos a empezar con el libro de trabajo 1 del Evangelio de la Creación. Y en este estudio, o al menos en el estudio del libro de trabajo 1, lo que vamos a cubrir son los 7 días de la creación, los 7 espíritus de Dios, las 7 fiestas de nuestro Mesías y las 7 iglesias del Apocalipsis. O podríamos descubrir que no son exactamente iglesias como siempre hemos pensado de las iglesias. Vamos a cubrir esto como material fundamental para todo lo que vendrá después. Porque con el Evangelio de la Creación lo que vemos está incrustado en Génesis 1. En la primera descripción de la creación tenemos en realidad las semillas que están plantando las semillas en nuestro espíritu para que podamos entender las escrituras a medida que continúan desenvolviéndose hasta el Apocalipsis. Hay una regla de hermenéutica que se aplica cuando la gente quiere estudiar las escrituras y descubrir qué significan las cosas o cuál es su importancia, y nos centraremos principalmente en el significado, no necesariamente en el sentido. A veces ese estudio en particular no es tan interesante, pero cuando miramos el significado de palabras o frases o conceptos o símbolos, lo que estamos encontrando es que esa palabra o ese símbolo en particular tienen un significado adjunto. La regla de la primera mención, que es una de las reglas de hermenéutica, lo que hacemos con la regla de la primera mención es tomar la primera mención de esa frase, de esa palabra, de ese concepto en las escrituras y permitir que esa primera mención en las escrituras como que defina cómo seguiremos buscándola a lo largo de las escrituras. Nos dará una definición muy vaga, pero recuerda que de nuevo puede estar en su forma semilla. Todo lo que necesitamos saber puede estar justo ahí. Pero a lo largo de las escrituras seguirá desenvolviéndose para nosotros, y de eso se trata la profecía. Así que incluso Génesis 1 absolutamente es una obra de profecía. Nos está dando símbolos e imágenes y demás que seguirán teniendo el mismo significado que tenían en la creación. En Génesis 1, como se nos explica de cómo fue creada la tierra y cómo los cielos y la tierra fueron creados. Veremos que esas mismas imágenes y símbolos siguen apareciendo. De hecho, hay como un sujetalibros con el Apocalipsis, porque en el Génesis tendrás descripciones de aves y peces. Vas a tener descripciones muy similares de las aves y los peces en Apocalipsis en términos de algunas de las cosas que están ocurriendo en un sentido apocalíptico. Si tienes un hombre y una bestia en el 6º día de la creación, luego en el libro del Apocalipsis, en lo que respecta al número 6, recuerda que el 6 es el número del hombre, pero también es el número de bestia porque el hombre y la bestia fueron creados ambos en el 6º día. Así que tanto el hombre como la bestia compartirán el mismo número. Y hay un profundo significado en esa primera mención del día 6 de la creación. Al observar la diferencia y a veces incluso las similitudes entre el hombre y la bestia. Y por eso en Apocalipsis se nos cuestiona entre diferenciar si nuestro comportamiento representa el comportamiento de una bestia o si ese comportamiento representa el comportamiento de un hombre que fue creado a imagen de Elohim. Pero ambos fueron creados en el 6º día. Y por tanto hay cosas que aprendemos sobre cada uno de los días de la creación que nos ayudarán a seguir interpretando las escrituras y para entender el significado de ciertos pasajes. Y lo que haremos en este punto, una vez que hayamos establecido esta regla de la primera mención como guía, aplicaremos una buena regla más de la hermenéutica. De hecho,
creo que es la regla más sólida de interpretación bíblica que existe. Y no importa si la aprendiste en una yeshiva o si la aprendiste en un seminario. Es la misma regla. Y esa regla es que vas a usar la mención completa de esa palabra o frase o concepto particular desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Encontrarás cada vez que se use esa palabra y vas a comprobar el contexto de cómo se usa esa palabra. Ahora, a veces se usará en un contexto donde digas, bueno, eso realmente no encaja con nada que veo. Y en ese caso podría ser que realmente hayas encontrado una palabra diferente. Mientras intentamos estudiar en español, a veces la palabra en hebreo o la palabra en griego puede ser diferente. Eso puede ser parte del problema, pero a veces simplemente parece ser un contexto que no encaja con el patrón. Pero lo que surgirá generalmente es que al revisar el uso de esa palabra en las escrituras, esa primera mención que nos dio una pequeña pista de su significado, seguiremos aprendiendo más a medida que descubramos cómo se usa esa palabra cada vez en su contexto en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y descubriremos que para cuando lleguemos al Apocalipsis, si encontramos esa misma palabra o concepto, probablemente no habrá cambiado desde Génesis 1. En cambio, nuestro entendimiento y nuestra comprensión de lo que leímos en Génesis 1 se ampliará. Yo lo veo como un telescopio en el que estamos viendo la semilla en Génesis 1, pero a medida que seguimos leyendo y estudiando y aplicando estas reglas, es como un telescopio. Está ampliando lo que podemos ver. Amplía el alcance. Así que usando estas dos reglas de hermenéutica o aplicaciones, lo que vamos a intentar hacer es mirar Génesis 1. En realidad vamos a encontrar el Evangelio en Génesis 1. Vamos a encontrar tantas cosas en Génesis 1 como base y luego nos ayudará a empezar a construir para que podamos entender los 7 espíritus de Dios. Muchos de nosotros hemos oído hablar de los 7 espíritus de Dios, pero en realidad solo conocemos el Espíritu Santo. O leeremos en las Escrituras sobre algo, digamos, espíritu de celos le fue enviado. Bueno, ¿qué son los 7 espíritus de Dios? Bueno, si llevas tu libro de trabajo contigo, si estás estudiando con él, tienes este patrón explicado en el cuaderno para ti. Y ese patrón es utilizado en el contexto de la menorá, porque la menorá en las Escrituras representa esos 7 espíritus. Y estudiaremos desde este patrón básico todo el camino desde Génesis a Apocalipsis. Así que querrás seguir con tu menorá en tu libro si la tienes. O si necesitas buscarlo en internet, quizá puedas encontrar esa imagen de la menorá porque vamos a encajar esos 4 conceptos fundamentales sobre la menorá. Los 7 días de la creación, los 7 espíritus de Dios, las 7 fiestas y luego las 7 iglesias del Apocalipsis. Y eso nos ayudará a entender todo lo que viene después. Pero ese es nuestro punto de partida. Ahora, es natural para nosotros el investigar cosas y primero ver el aspecto físico. Como seres humanos tendemos a ver lo físico primero y solo más tarde empezamos a hacer preguntas sobre el espíritu que está detrás. Ya sabes, incluso Pablo escribe que primero se revela lo físico y luego lo espiritual. Entendiendo eso, la forma en que Génesis 1 está escrito, lo que vemos primero es una descripción bastante eficiente de la semana de la creación. Pero tenemos esta pequeña frase en Génesis 1 y lo que hace esa pequeña frase es avisarnos, recuerda que será la primera mención del espíritu. Aunque estemos leyendo sobre la creación física en Génesis 1, lo que debemos entender a partir de los versículos iniciales es que en realidad era el Espíritu de Dios el que se movía, flotando sobre la superficie de las aguas. Así que, entendiendo que somos humanos,
La descripción es de la creación física, pero tenemos esa pequeña pista, tenemos ese pequeño indicio que dice, ¿sabes qué? Debajo de todo lo que estás viendo con tus ojos físicos es el Espíritu de Dios, el que impulsa y convence la creación, hablándolo hacia la existencia. Y por eso vamos a hacer lo mismo mientras trabajamos en este estudio. Primero vamos a analizar la creación física. Vamos a analizar Génesis 1 y lo que fue creado en cada uno de esos 7 días. Y lo que voy a hacer, voy a señalarte las palabras clave, frases, conceptos, pero podría ser sustantivos, pueden ser verbos. Pero son imágenes, son símbolos, son conceptos que se repetirán a lo largo de las escrituras. Así que te voy a decir cuando haya algo importante que escribir o subrayar si sigues en el libro de trabajo. Obviamente puedes escribir en tu libro. Pero veremos ese aspecto físico primero. Y después, una vez que esté establecido, volveremos y empezaremos a analizar los 7 espíritus de Adonai que se movieron en cada uno de esos días en una manera muy específica. Cada uno de esos 7 espíritus de Adonai tiene características únicas. Es un Espíritu Santo, igual que esto es una pieza de oro batido. Esa era la instrucción dada cuando la menorá fue construida. No es como si todas estas fueran ramas separadas. En cambio, había un tallo principal, un tronco principal de oro, del cual cada uno de esos 7 se formó. Y si lo piensas, en realidad los 6 que se formaron a partir de esta única pieza para formar el 7º. Así que, mientras hablamos de esos 7 espíritus de Adonai, no intentamos artificialmente separarlos. Simplemente intentamos identificar sus características y rasgos y qué tipo de cosas causan. Porque cuando esos sellos se abran en Apocalipsis, van a ser los 7 espíritus de Adonai que recorran la tierra en términos de juicio. Y necesitamos saber cada que uno de esos sellos se abre, qué podemos esperar. Y debemos saber qué esperar porque se nos da este patrón en las escrituras. Así que, en lugar de mirar primero a los 7 espíritus, vamos a ver estos 7 días de la creación y te daré algunas cosas clave para que apuntes. Y es realmente importante que las memorices en este punto del estudio. Los 7 días de la creación es muy importante en algún momento para ti que las memorices lo que fue creado cada día. Ahora, si tienes que hacer tarjeta de estudio, si tienes que inventarte una canción, si tienes que hacer algo para ayudarte a recordar, trabaja con niños. A los niños les encanta hacer cosas así. Pero necesito que sepas que a medida que avancemos en el estudio, que si te digo 2, automáticamente en tu mente pienses separando agua de las aguas. Estás pensando en separación. Estás pensando en aguas. O si te digo 5, automáticamente tu cerebro va a decir peces y aves. Sé lo que pasa aquí, dispersando grandes números, moviéndose rápido. Tendrás esa asociación con el número 5 por ese día de la creación. Así que tómate un poco de tiempo antes con estas primeras lecciones para memorizar de verdad y comprender en tu corazón la creación de cada uno de estos días. Porque si no hacemos eso, realmente vamos a tener dificultades más adelante mientras entremos en el libro de Apocalipsis. Si no entiendes la Torá, Apocalipsis es un libro difícil. Si entiendes la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, entonces Apocalipsis es bastante fácil. Nada cambia realmente. Es como leer una Torá miniatura. No es tan difícil, pero por eso queremos aprovechar este tiempo para memorizar lo que ocurrió en cada uno de estos 7 días de la creación. Así que, ¿estás listo? Vamos a empezar con Génesis 1:1. Si vas a tomar notas, te enseñaré las palabras que son importantes. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena,
Y separó Dios la luz y las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Muy bien, retrocedamos un poco. Vamos a empezar a tomar notas ahora. La primera frase que necesitas recordar y asociar con el primer día de la creación es en el principio. Si hicieras una sopa de letras o una búsqueda de frases en cualquier software bíblico o motor de búsqueda, vas a encontrar contextos interesantes para la frase en el principio, en un principio, desde el principio. Esa es una frase que siempre avisará y te enviará directamente a Génesis 1:1. Así que en el principio es una de esas frases para asociar con el día 1. Y habrá un patrón que surgirá a medida que avanzamos en los primeros 3 días de la creación, y ese patrón es 1, 2, 1. Y trataré de enseñártelo sobre la marcha. Pero recuerda eso en cuanto a intentar entender las escrituras. Mi patrón a recordar es 1, 2, 1. Ahora, otra frase del Génesis 1, obviamente, es que el Espíritu de Dios se movía. Ese movimiento es lo que quiero que asocies con el Espíritu Santo, porque esta es realmente la única mención directa del Espíritu Santo que se hace en esa primera semana de la creación. De modo que entendemos que es el Espíritu el que se mueve, lo que provoca que esta creación ocurra. Así que tienes en el principio y luego tienes el Espíritu. Y lo que quieres recordar sobre el Espíritu es el movimiento. Se mueve. De hecho, si lo lees en hebreo y entiendes el contexto de cómo se usa esa palabra para movimiento en otros lugares, describe a una mamá pájaro que está moviendo sus alas de forma muy violenta. De ahí es de donde a veces viene la traducción de el Espíritu de Dios flotaba. Es como ese pájaro que flota rápido y violentamente, sacudiendo sus alas. Lo que hay que recordar sobre el Espíritu es que incluso cuando no se mueve, se mueve. Incluso cuando está quieto, se está moviendo. Movimiento dinámico es la primera mención que tenemos del Espíritu Santo. Ahora, lo siguiente será la luz y tinieblas. Separa la luz de las tinieblas. Al principio es caos, todo está mezclado. La luz y las tinieblas están todas juntas. Pero dice que Dios separa la luz de las tinieblas. Y así va a llamar a las tinieblas noche y va a llamar a la luz día. Muy bien, aquí va una palabra para escribir referente a la luz y a las tinieblas. Y esa palabra es un verbo. Separó. Siempre se asocia con el primer día que empieza con 1 y él comienza ese proceso de separación. Así que lo que fue 1 ahora es 2. Eso debería darte una pequeña pista, porque verás ese proceso de nuevo. Vas a ver ese proceso especialmente en el sexto día de la creación. Lo que fue 1 se volverá 2 para solo después volver a ser 1. Y ese es el patrón que ves aquí en el primer día de la creación. La luz y las tinieblas están todos mezclados, son 1. Pero él separa la luz de las tinieblas. Ahora son 2. Pero al final del día dice que fue la tarde y la mañana un día. Así que ahora hay una unificación, aunque hayan sido separados. Ahora hay una unificación de luz y tinieblas en un día. Ahí está el patrón inicial que está incrustado en el día 1. 1, 2, 1. En cuanto a cómo los seres humanos se relacionan entre sí, eso también será un patrón que veremos más adelante. Así que ahora tienes tus palabras claves. Tienes en el principio, tienes la luz, tienes las tinieblas. Puedes recordar los cielos y la tierra, pero entraremos en más detalle en alguno de estos otros días. Te dije que apuntaras que fue el Espíritu de Dios que se movía. Quería que recordaras el movimiento
y quería que recordaras el verbo separó. Pero un día. Separó, pero un día. Y no dice día 1 como en primero. Dice un día. Hay una diferencia clara. Muy bien, ahora pasaremos al día 2. Mientras pasamos al día 2, vamos a ver algo aquí que se repite. Y cuando algo se repite en las escrituras tenemos que prestar atención. En Génesis 1:6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, Shamaim, y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Muy bien, ahora está hablando de orden, de que es segundo y número. El primer día fue un día, pero a medida que avanzamos al día 2, ahora lo describe como ordinario, un segundo día. Lo que hay que recordar es que las aguas celestiales estaban separadas de las aguas terrenales. Aguas terrenales son mayim en hebreo. Suena en plural, pero en realidad es singular. Pero tiene ese im al final de la palabra que siempre nos hace pensar en plural. Bueno, en realidad el plural de agua es meyot. Ese es el plural de agua, pero tiene un toque de una forma plural, pero en masculino. Así que tenemos mayim, bajo, las aguas inferiores, y luego tenemos las aguas celestiales, que Él ha separado de las aguas terrenales. A esto lo llama Shemaim. Shemaim. Y lo que eso significa en realidad es que, aunque hay aguas aquí abajo, vamos a añadir una letra a Mayim para agua y llamarlo Shemaim. Esa letra que añadimos, esa letra hebrea Shin. Shin. Y si sabes lo que es una mesusa, lo verás en casi todas las mesuzas. Es una letra hebrea y de hecho parecen 3 llamas que suben. Esa es la pista, porque significa el nombre de Shaddai, pero también significa fuego. Esh. Así que cuando le añadimos el Shin a Maim, nuestra imagen ahí es la del Shemaim o agua de fuego. Tenemos agua abajo y tenemos agua de fuego arriba. Bueno, ahora ya puedes ver cuántos conceptos eso desbloquea en las escrituras, específicamente en Hechos capítulo 2. Porque hay un agua debajo, una inmersión, un bautismo, si quieres llamarlo así, desde abajo, un mikvah, o desde Shemaim viene el agua de fuego. Ahora, en términos del juicio, podemos ver esto muy claramente. El primer juicio sobre la tierra llegó en forma de agua, Mayim, pero tenemos un arco iris. Y ese arco iris es un recordatorio de que Adonai nos prometió que no destruirá la tierra de nuevo con agua. La próxima vez en realidad será una mezcla. Será agua y fuego. ¿Y cómo sabemos esto? Es que mientras leemos en los profetas el libro de Apocalipsis, es que muchos de los juicios que se desarrollan tienen un origen ardiente. Y verás imágenes como la del humo negro y espeso que sale del abismo. El granizo que suele caer. Recuerda que con Sodoma y Gomorra tuvimos un pequeño indicio profético porque era granizo y azufre. El granizo es agua solidificada. En realidad es una forma de agua, pero está cayendo con fuego. Fuego y azufre. Y por eso Yeshua dice básicamente que miremos atrás a los días de Sodoma y Gomorra y vas a tener una pequeña idea, vas a dirigir tu pensamiento. Y como necesitas pensar sobre el juicio del último día, de que será agua solidificada en forma de granizo o nieve
y fuego. Y esto es lo que dice la Escritura. Dice que ha reservado la nieve en los almacenes del cielo contra el día de juicio. Así que representa parte de ese juicio de fuego y agua que caerá en los últimos días. Y entendiendo que tanto el fuego como el agua pueden ser cosas buenas o cosas malas. En cuanto a juicio, serán cosas muy difíciles de manejar para nosotros. Así que nota algo diferente en este pasaje respecto al primero. No declara que el segundo día sea bueno. No significa que no sea bueno, pero es diferente en que no se declara como un buen día. ¿Por qué no? Bueno, si miras muy de cerca, el lenguaje que se está usando en este segundo día, vemos la repetición de una palabra, y esa palabra es separó. Así que una cosa que apuntarás en asociación con el día 2 es el principio de separación. Separó las aguas de las aguas. Así que en tus notas ahora tienes Maim abajo, tienes el Shemaim arriba, aguas de fuego. Tienes un estado de separación entre esas aguas y él realmente está poniendo esta protección en su lugar arriba. De hecho, esa protección fue removida en los días de Noé. Y en ese momento dice que las aguas de las fuentes del gran abismo se rompieron y se abrieron las cataratas del cielo. Y así estaban recibiendo juicio tanto de Maim como de Shemaim. Viene de dos direcciones. Bueno, lo mismo ocurrirá en el Apocalipsis en cuanto al agua de fuego. El fuego subirá desde abajo y los juicios vendrán de abajo, así que como cayendo desde arriba. Y él dice que este es el segundo día y por virtud de lo que es 2 va a significar separación. Lo que fue 1 ahora es 2. Lo que no ves ahí es ninguna reunión, donde al final del día, el día del día 1 dice que es un día. Quiero que recuerdes un proceso aquí de 1, 2, 1. El segundo día solo eres llevado a mitad de camino. Tenemos aguas mezcladas y él separa esas aguas en 2. Bueno, eso es lo que es el 2. Son 2 de lo que era 1. No va a llamarlo bueno hasta el tercer día. Así que en el día 2, con tus notas, tienes un principio de separación, las aguas inferiores y superiores, y el segundo número. En el día 3, sigamos adelante, Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Ahora es bueno. ¿Ves? Está hablando en realidad sobre un proceso que comenzó en el segundo día, pero no es hasta que algo ocurre en el tercer día que Él dice que el trabajo del segundo día fue bueno, que algo es que las aguas debajo de los cielos se reunieron en un solo lugar. Y dice que eso permitió que la tierra seca apareciera. Una vez que las aguas se reúnen en un solo lugar, ahora es bueno, porque ahora ese patrón está completo. 1, 2, 1. Así que tienes la reunión. Reunión es una de tus palabras clave para el día 3 de la creación. Tienes separación en el día 1 y el día 2, pero en el día 3 tienes reunión. Y él dice, y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Después Dios dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde. Mira aquí cuántas veces se repiten estas cosas. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da según naturaleza,
y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. ¿Te das cuenta cuántas veces se mencionan cosas específicas y luego se repiten muy específicamente? Así que tenemos el agua separada de las aguas y luego Él reúne las aguas en un solo lugar y eso permite que aparezca la tierra seca. Aquí es donde empezamos a entender que el patrón que estamos aprendiendo aquí continuará hasta el Apocalipsis. Las generaciones cambiarán, la Tierra seguirá girando, la Tierra seguirá orbitando alrededor del Sol, todas las cosas continuarán. Sin embargo, lo que nunca cambiará, lo que no envejece y muere, espíritu. Es el Espíritu Santo que tú no matas un espíritu, podrías atarlo, podrías darle instrucciones, podrías decirle que haga algo, puedes suplicar, puedes hacer todo tipo de cosas con el espíritu, pero una cosa que no puedes hacer es matar a ese espíritu. Sigue ahí y está buscando una vasija. Así que, a medida que el espíritu se mueve, lo que vas a ver es un patrón basado en la primera semana de la creación que seguirá desarrollándose en la vida de los individuos en cada generación. Así que es por eso que decimos, deja de preguntar cuándo se cumplió la profecía o cuándo la profecía será cumplida. Empieza a preguntarte cuántas veces se cumplirá la profecía. Porque estamos leyendo profecía aquí mismo. Quiero que pienses en otro momento en la historia bíblica donde la luz salió de la oscuridad. Llegaron a un cuerpo de agua, las aguas se separaron de las aguas. De hecho, se describe como estando reunidas en montones. Así que se reunieron, apareció la tierra seca, la gente pasó por la tierra firme y el primer lugar donde pararon fue un grupo de aguas. Dice que las aguas eran amargas, así que Moisés tomó madera, que literalmente significa árbol, y lo arrojó al agua para endulzar las aguas. ¿Ves el patrón? Este es el patrón que vas a encontrar a lo largo de la Escritura, porque es el Espíritu moviéndose en un orden específico en nuestras vidas, que se mueve según este patrón que estamos aprendiendo en Génesis 1. Así que mientras leemos el resto de las Escrituras empezaremos a ver, mira, todo lo que tienes que hacer es verlo una vez. Y entonces comenzarás a encontrarlo mientras estudias por tu cuenta. Empezarás a ver ese patrón repitiéndose una y otra vez. De hecho, podemos enseñarle en cada porción de la Torá. Empezarás a ver elementos de ese patrón en movimiento, porque aplica. Es uno de los principios del universo. Es un principio de la creación. Así que no solo tienes plantas que está describiendo, dice según su género. Según su género es una frase muy importante. Desde este día en adelante, desde el día 3 en adelante, cuando las cosas se reproduzcan según su género, en otras palabras, se están reproduciendo fielmente al original, fiel al patrón. Así que dice, hierba que dé semilla. Semilla es una palabra importante para el día 3, porque semilla representa una esperanza de resurrección. Yeshua incluso habló sobre que si el grano no cae en la tierra y muere, no vamos a tener una resurrección. Él está hablando de su propia muerte, entierro y resurrección, pero en la semilla está la esperanza de eternidad. Porque en ese sentido la semilla nunca muere realmente. Solo parece morir, está bajo tierra, está en la oscuridad y parecería estar descomponiéndose, pero aquí al tercer día se eleva y vemos un pequeño brote verde. Y cuando vemos ese pequeño brote verde, tenemos esa imagen de resurrección o vida eterna. Eso que estaba muerto ha resucitado. Porque los manzanos que tengo en mi jardín hoy, primero aparecieron en la tierra el tercer día de la creación, lo que estamos hablando. Esas generaciones continúan.
Simplemente siguen y siguen, y por lo tanto son una imagen para nosotros de la vida eterna y la resurrección. Así que cuando piensas en el tercer día de la creación, quiero que pienses en semilla y resurrección. Él dice árbol de fruto, no solo dice árboles. Los árboles son parte del crecimiento de las plantas. Pero él especifica en el tercer día árbol de fruto. Y no solo dice árbol de fruto, dice que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. En otras palabras, esa esperanza de resurrección, esa esperanza de eternidad está en el fruto. Así que debe ser un buen fruto, para que esa esperanza esté ahí, esa esperanza de eternidad. Ahora, quiero que escribas una palabra hebrea y puedes transliterarla al español si no conoces el hebreo. Y esa palabra es etz. Etz. Si estás intentando transliterarlo al español, escribe E-T-Z. E-T-Z. Etz. Es un árbol. Eso será muy importante, porque recuerda que en hebreo vas a usar la palabra etz para diferentes cosas, no solo para árbol. Un árbol puede ser una viga, un trozo de madera. Un etz puede ser una rama de árbol. Etz también puede ser una horca donde colgarías a alguien. Así que tiene varios usos. Puede ser un palo. Muy bien. Por eso, muchas veces la gente lee los evangelios y piensa, bueno, aquí hay algo un poco diferente, porque hay un sitio en el Brit Hadashah donde habla de que Yeshua fue colgado en un árbol. Bueno, si un escritor hebreo originalmente escribió eso, no había diferencia para él entre una cruz y un árbol. Ambos iban a ser etz, porque una viga o un trozo de madera va a ser igual que un árbol. Y de nuevo, siendo crucificado en un árbol, otra vez la misma imagen de nuestro Mesías colgado en un árbol es la imagen del Mesías colgado en una imagen de vida eterna y resurrección. Así que él está recordando aquí los eventos del tercer día, porque en realidad no solo va a morir y ser enterrado, sino que va a resucitar y reproducirse según su género. ¿Cuántas veces nos dijeron que tenemos que seguir al Mesías? Tenemos que conformarnos a la imagen del Mesías, que nuestra mente debe ser transformada por el Mesías para que nos reproduzcamos según su género. Y por eso Pablo describe esa lucha también. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Bueno, la parte de ti que quiere hacer el bien es esta semilla eterna de esperanza dentro de ti, que se identifica con los 7 espíritus de nuestro Mesías, los 7 espíritus que posaron sobre él. Por supuesto que queremos hacer el bien. Hay algunos problemas con el árbol más adelante. Más tarde tendremos un problema con el árbol de fruto. Y será ese árbol que va a luchar contra la vida de resurrección que hay en ti, que representa al Mesías. Así que tienes árbol, etz, tienes la semilla, tienes la idea de los árboles de fruto y la idea de que todo se está reproduciendo a estas alturas según su género. Y esto es bueno. Él está describiendo ese tercer día como bueno. Así que tenemos mucho pasando con este tercer día. Hay muchas imágenes para que recuerdes. Pero las 2 imágenes principales que tiene son las aguas acumulándose y la apariencia del árbol. De hecho, estos símbolos que estamos aprendiendo en Génesis 1, a medida que pasas de cultura en cultura, prácticamente todas las culturas tienen estos mismos símbolos en su literatura, su folclore y demás, si son paganos, incluso dentro de su mitología, porque estos símbolos son comunes al hombre. Toda la humanidad los ha heredado. Ahora, lo que ha ocurrido con el tiempo es que los símbolos se han distorsionado y la gente ha empezado a adorar el símbolo en sí mismo en lugar del creador de ese símbolo. Adoran un árbol. Y en las escrituras tenemos cosas como una imagen de acera. También hay cosas como tótems. Hay todo tipo de postes o árboles sagrados, árboles de roble o lo que sea, que la adoración puede distorsionarse.
empiezas a mirar al objeto en vez de la fuente del objeto. El símbolo en sí está ahí para enseñarnos el significado, de la misma manera que los números en las escrituras están ahí para enseñarnos significado. No tiene sentido intentar elegir números de la suerte. Algunas personas tienen problemas con la cábala por la gematría y así, pero mirando desde el punto de vista puro de la palabra en sí, si Adonai está siendo muy cuidadoso para usar números para explicarnos cosas en Génesis 1, y si sigue usando números a través de las escrituras para explicarnos las cosas y darnos pistas sobre el significado y eventos que están ocurriendo que quiere que relacionemos con algo que ya aprendimos, ese es el objetivo de usar los números, para enseñar el significado del número, no para atribuirle algún tipo de valor mágico al número en sí. No es eso lo que intentamos hacer. Nos enseña significado a través de los números. ¿Ok? Así que vamos a aclararlo desde el principio, porque no quiero que pienses que estamos aprendiendo números de la suerte y haciendo ese tipo de cosas. Eso estaría mal. Pero intento enseñarte, al menos desde el punto de vista de la hermenéutica, por qué necesitas entender estos símbolos, y como dije, son comunes a todas las culturas, para que puedas entender los números y el significado que está adjunto a ellos en esta semana de la creación, para que puedas saber automáticamente cuando estés leyendo las escrituras si el número 3 o alguna variación, en su esencia probablemente será una semilla de esperanza y resurrección. Por otro lado, con el número 2, en su semilla, en su esencia, puede que haya una imagen de muerte y aflicción. Porque recuerda, ese día no se declaró bueno hasta el tercer día, hasta que esas aguas se reunieron, por lo que empezarás a ver un patrón, incluso con los números en sí mismos. Ahora, cada cultura, como he dicho, tendrá alguna variación, pero esencialmente son iguales. El sol, la luna y las estrellas cruzan culturas, cruzan religiones en realidad. Si miras los árboles, si miras el agua, si miras los refugios, lo cual a medida que entremos en Shabbat y miremos algunos de los emblemas del Shabbat, podrás ver que también se extienden. La idea de una casa, Beit, y el número 2 significan literalmente casa. Bueno, una casa, la imagen de una casa significa algo de cultura a cultura. Podría extraer símbolos nativos americanos y podrías poner casi todos y cada uno de esos símbolos dentro de algo que ocurrió en uno de esos 7 días. Así que eso es importante de recordar, que cuando el Evangelio nos fue dado originalmente en la forma de los 7 días de la creación, que en realidad teníamos la capacidad de tomar cada día de la creación uno por uno y empezar a enseñar el Evangelio basándose solo en esas imágenes como un gran libro ilustrado. Si eso te ayuda en algo, la Biblia es un gran libro ilustrado. Y una vez que aprendes qué significan las imágenes, cuál es su significado y la relación con el gran plan, de repente es como si un velo acabara de ser borrado de las escrituras, en donde antes te costaba trabajo entender algunas cosas, solo tendrás que raspar y te permitirá mirar el significado de lo que estás leyendo. Y te daré un ejemplo. ¿Qué hay del libro de Jonás? Bueno, Jonás en hebreo es un pájaro, es una paloma. Bueno, mientras nos acerquemos al 5º día de la creación, vamos a hablar sobre la creación de los pájaros y los peces, donde aprendí algunos principios asociados con pájaros y peces. Y luego aprenderemos sobre el 5º espíritu de Adonai y aprenderemos sobre la 5ª fiesta. Y de repente el libro de Jonás se te abrirá y entenderás perfectamente por qué los símbolos principales de Jonás serán un pájaro y un pez. Y podrás volver al 5º día de la creación y decir, ¿sabes qué? Eso se estableció anterior desde aquí. Así que lo que entiendo sobre Jonás, empecé a entenderlo cuando leí sobre el 5º día de la creación. Así que el tercer día probablemente tendrás muchas notas, pero lo principal es que el segundo día no se declara bueno hasta el tercer día, cuando las aguas se reunieron.
Simplemente separarse no es bueno. Sé que nos sentimos realmente complacidos a veces con nosotros mismos porque creemos que estamos apartados, lo que significa que somos santos. Y ese es un significado de santidad, el ser apartado. Pero no puedes detenerte ahí. No basta con ser apartado y ser santo, porque eso es lo que hoy he citado todo el tiempo. Salid de en medio de ellos y apartaos. ¿Y qué? ¿Cuál es el sentido de estar separados si sabemos que por sí solo no es bueno? Simplemente estar separado de la gente sin importar qué tan santo crees que eres no es bueno. Hasta que ocurre una cosa. En esa separación, en esa santidad, el punto de que salgas de en medio de ellos no es para que te sientes en la montaña solo con 2 tablas de piedra sintiéndote humo real, porque tiene los mandamientos. No. El siguiente paso es que entres en esa experiencia del tercer día y entiendas que la separación solo es buena cuando conduce a reunirse con personas con mentalidad semejante y afín. Por eso te señalé que las cosas se reproducen, empiezan a reproducirse al tercer día según su género. No te obsesiones demasiado con la santidad. Si no te estás reuniendo con personas de mentalidad semejante y afín, no existe un santo lobo solitario. Tienes que entender que la novia del Mesías no eres solo tú, que aunque pienses que eres la única persona que guarda el mandamiento correcto y has sido santo y separado de todos los demás, Yeshua debe estar negando la cabeza porque dice, yo no les enseñé eso en el tercer día les enseñé que quería separarlos en orden de reunirlos para que puedan estar con personas de mentalidad semejante y afín para que se reproduzcan. De eso se trata la santidad. Tienes que evaluar tu propia vida, tienes que actuar según tu conciencia, pero si solo te haces separar de las personas, puede que estés en el camino equivocado. Puede que tengas que revisar tu actitud sobre tu santidad, porque has oído esa vieja expresión, Él es tan celestial que no cabe en la tierra. Bueno, eso es muy válido, es una queja muy válida. Debemos tener cuidado al avanzar a la etapa de ser apartado, porque eso es una etapa. No lo subestimes. Él te separará durante un tiempo para separarte de aquello con lo que ya no quiere que te mezcles más. Pero el objetivo de separarte no es solo para dejarte ahí, porque en realidad eso es un estado de muerte. Quiere que avances a través de los tiempos señalados y tomar el siguiente paso, porque te has separado de esto en orden de reunirte con aquello. Demasiada gente se queda atrapada aquí mismo entre el día 2 y 3. Realmente no saben cómo reunirse con los demás. Realmente no saben cómo resolver diferencias sobre cómo caminar en la palabra. Todos piensan que lo están haciendo correcto. Y todos pueden darte grandes razones del por qué lo están haciendo bien y darte todo tipo de escrituras y páginas web y todo esto. Y todo lo que Yeshua está diciendo es, ¿dónde está tu pierna, mentalidad semejante y afín? ¿Cómo te vas a reproducir cuando estés apartado en tu propia santidad así? Esa separación es para prepararte para el siguiente paso. Y es solo cuando has sido reunido con mentalidad semejante y afín que podemos realmente decir que la santidad ha tenido un buen resultado. De otra manera, solo has sido apartado. Y eso no es santo. Simplemente estar apartado no es bueno. Es una temporada. Es un periodo de tiempo para que puedas sentir esa separación de lo anterior, para que ya no te identifiques con lo que pasó antes. Pero no significa que debas estar afuera solo y al separarte de lo que hay detrás, tienes que mirar hacia adelante y avanzar para reunirte en el cuerpo del Mesías. Tendrás eventualmente que aprender a convivir con personas.
Y esa es la parte más difícil de formar parte del cuerpo del Mesías. Y ese es el bien más difícil de lograr en tu vida. Es aprender a conectar con personas y a veces más como desconectarte de ellas de una manera saludable. Porque pasarás por estaciones incluso con el cuerpo del Mesías, porque tu llamado es diferente. Eres diferente de todos los demás. Tienes un llamado único en tu vida. Y puede que te ponga con algunas personas durante una temporada concreta para que puedas crecer en ciertos aspectos de tu vocación, pero puede llegar un momento en el que quiera incluso separarte de eso en orden de reunirte con esto de aquí. Y la mayoría de nosotros realmente no tenemos problema entendiendo eso. Con lo que sí tenemos problema es separarnos de esto respetuosamente para reunirnos con esto con respeto, porque lo que tendemos a hacer muchas veces para sentirnos mejor al separarnos de eso, tenemos que encontrar algo malo con eso. Realmente no hay nada malo en lo que están haciendo lo que fueron llamados a hacer. Has aprendido las lecciones aquí, sigue adelante. Pasa al siguiente paso. No te quedes afuera sintiendo que tienes la razón y necesitas señalar todo lo que están haciendo y no estás de acuerdo. Vas en una dirección diferente. Lo que debemos aprender a hacer en el cuerpo del Mesías mientras pasamos por este proceso de ser apartados para poder reunirnos en esto, separémonos de esto de manera respetuosa o cuando otros se separen de nosotros, cuando sientan que su ministerio o su llamado los lleva a otro lugar. Quizás el Espíritu Santo, quizá no. Nosotros no somos jueces. Pero permitamos que se vayan respetuosamente. ¿Por qué? Porque al final todos somos con mentalidad semejante y afín. Todos somos árboles. Ya sea que seamos manzanos o naranjas o higos o granadas o lo que sea. Esa es otra historia. Pero todos podemos ser estos árboles de justicia que representan la santidad. Y a medida que pasamos por este proceso de crecimiento, pasando del segundo al tercer día, y así es como se mueve el Espíritu en nosotros, eventualmente nos separará de esto para reunirnos en aquello, para poder cumplir nuestro llamado. Tenemos que aprender a hacerlo de una manera sana, respetuosa y alentadora, para que podamos animar a las personas cuando pasen al siguiente paso, y ellos puedan animarnos cuando se vayan, porque todavía estamos siendo reunidos en el cuerpo del Mesías.